Vamos a dar inicio a esta sesión final de seminario de la red Tepuy. Y vamos a arrancar esta sesión con un primer seminario de Raúl, que nos va a hablar sobre modelos predictivos para cultivos de algodón en general, tanto para problemas de enfermedades como de peste. Así que bueno, adelante. Adelante. Bien, buenos días para todos. Es un placer saludarlos. En esta oportunidad quiero presentarle la propuesta de doctorado, la cual ha sido aprobada bajo la beca Bicentenario con el nombre de Modelos Predictivos para la Detección de Plagas y Enfermedades en Cultivos de Algodón. Vamos para la siguiente. Siguiente, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, ya pasó a la siguiente, ¿no la están viendo? Ahí está bien. Ahí estamos. Bien, el equipo de este proyecto está mi persona, que soy Raúl Toscano, estudiante de doctorado en ingeniería de la Universidad de AFIT. El profesor José Aguilar se encuentra como codirector, el profesor Manuel Caro también como codirector y el profesor Mauricio Toro se encuentra como director del proyecto. Pasemos a la siguiente. Ok. En la agenda de esta presentación tenemos los siguientes ítems: el propósito de la tesis, estaré hablando sobre esto, la motivación, un poco de marco teórico, el avance hasta ahora y qué continuaría en la presentación, en el proyecto. Pasemos a la siguiente. Bien. Entonces, en la presentación que estamos viendo ahora dice propósito de la tesis. Aquí tenemos como objetivo general, nos hemos trazado, perdón, se pasó a la 2, ahí, correcto, en la 1, propósito general. Bien, tenemos entonces construir modelos predictivos para la detección de plagas en cultivos de algodón, para tomar decisiones oportunas, para ayudarle al agricultor, de tal forma que evite sobrecosto en la fumigación y tratamiento de este tipo de plagas. Como objetivos específicos, hemos estado con esta designación. Primero, diseñar una arquitectura metacognitiva extendida de la arquitectura cognitiva Karina, la cual pueda implementar mejoras en los procesos de Machine Learning. Y para ello tenemos un segundo objetivo, que es organizar los datos para usar los modelos predictivos. Luego, diseñar los modelos predictivos. Como cuarto punto, probar los modelos predictivos. Y como quinto, validar esos modelos predictivos. Bien, podemos pasar a la siguiente. Estamos viendo la titulada motivación de la tesis. En este caso tenemos entonces aquí, les pido disculpas por la dificultad que se han presentado. No están todos los challengers que tenía ahí en mente. La motivación de la tesis es trabajar en pro de la agricultura. En este caso nos enfocamos al cultivo del algodón para mejorar el proceso agrícola, de tal forma que podamos tener al agricultor para tomar mejores decisiones, y pensamos enfocarnos en la predicción de la detección de plagas, y de tal forma hemos establecido algunos challengers que han salido de una revisión sistemática que nosotros hemos realizado. En esta revisión sistemática hicimos un estudio de 23 papers relacionados con el cultivo de algodón, utilizando inteligencia artificial y el manejo de plagas en este tipo de cultivo. Haciendo el estudio encontramos que algunas cosas no se han implementado, le hemos definido como challenger teniendo en cuenta este tipo de oportunidades. Entonces, como primer paso, por ejemplo, es determinar lo que es la ingeniería de características, para poder analizar toda la cantidad de variables que juegan este rol
en el proceso de plagas y enfermedades. Pues el estudio se hizo en plagas y enfermedades en cultivos de algodón, porque normalmente los ingenieros agrónomos, los campesinos, los que están relacionados con el cultivo del algodón, pues han encontrado que es un proceso bastante complejo trabajar este tipo de estudios en la detección de plagas, en la detección de enfermedades, y en la revisión de todo esto se determinó que era necesario aplicar la ingeniería de características para evaluar cómo funciona mejor este tipo de variables. Como segundo, tenemos hacer lo que se denominan las trampas inteligentes de feromonas para determinar cómo se puede esparcir las plagas. Un poco más adelante le estaré hablando sobre las trampas de feromonas, pero estas trampas de feromonas lo que buscan es capturar las plagas que están en el cultivo. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del picudo del algodón, y lo que busca es que aplicando lo que se usa con las trampas de feromonas normalmente, y aplicarle inteligencia artificial para poder entonces predecir cómo es que es su expansión, para hacia dónde se dirigen, hacia dónde están haciendo los nuevos recorridos. Eso es lo que busca este segundo desafío. Como tercer aspecto tenemos, o tercer desafío, es predecir dónde colocar esas trampas de feromonas, teniendo en cuenta toda esta analítica de datos, cómo se está haciendo todo este proceso de contagio en el cultivo, dónde habría que colocarlas, un lugar preciso donde no haya que colocar. Normalmente las trampas de feromonas se colocan en unos lugares que han sido designados en algunas fincas, y esto se va monitoreando cada 15 días, que es normalmente lo que hacen, por ejemplo, con algodón y el ICA en el departamento de Córdoba, en la costa atlántica y en Colombia. Y así hacen en muchos países. Así que lo que buscamos es que se pueda hacer la predicción dónde colocar ese tipo de trampas. Las trampas se han utilizado en muchos cultivos, algunos cultivos como con la mosca blanca, pero no se ha hecho la vinculación con la inteligencia artificial, y mucho menos en algodón, así que ese cuarto y tercer punto está relacionado con eso. Y como quinto challenger tenemos lo que es la computación cognitiva al servicio de todos estos aspectos que hemos mencionado, de tal forma que se puedan mejorar los recursos computacionales y buscar un mejor aprovechamiento de todo este tipo de algoritmos entre la inteligencia artificial. Vamos a ver la siguiente. Bien, aquí voy a mencionar dos aspectos en cuanto a la parte de agricultura y la parte de inteligencia artificial. Esto, como les digo, el profe está presentando una que sufrió algunos cambios, por lo tanto estaré mencionando algunas cosas que no están presentes como tal en la presentación, pero de eso pasemos a la siguiente. No me ha cargado acá. Usted le cargó la diapositiva, no me ha cargado. La siguiente. Aquí está, ok. Aquí tenemos entonces en el aspecto de agricultura, estaré mencionando sobre el algodón, la producción de algodón, las plagas, las enfermedades. Desde el punto de vista del algodón, el algodón se conoce como el oro blanco, debido a sus grandes ingresos que produce normalmente en muchos países. En Colombia y en Córdoba específicamente se encuentra la ciudad de Cereté, está aproximadamente 15 kilómetros de Montería, donde yo vivo, y Cereté se conoce como la capital del oro blanco precisamente por la producción de algodón que se da en esta zona.
Bien, y esto pues se denomina así como les mencionaba porque genera muchos ingresos al sector productivo a nivel mundial. Pasemos a la siguiente. Bien, aquí en esta presentación estamos observando la producción a nivel mundial según Jason y Zubia en el 2020. Pues tenemos los países más productores de algodón, entre los primeros está India, China, Estados Unidos, con una producción bastante elevada. Como les dije, son más de 100 países que están participando en la producción de algodón. Anualmente se producen más de 25 millones de toneladas. Espera un momentito que está presentando aquí me está mostrando bien la presentación. 25 millones de toneladas a nivel mundial, donde se cultivan más de 100 países. Para el 2014 se produjeron en 33 millones de hectáreas en toda esta cantidad de países, es decir que la producción de algodón es bastante apetecida a nivel mundial. Pasemos a la siguiente. Espera que cargue un momentico aquí. En la diapositiva que estamos viendo, estamos hablando sobre la producción, en este caso de Colombia. Este dato salió de la Confederación Colombiana de Algodón, donde reporta para el 2019 cerca de 16 millones de toneladas producidas en Colombia, repartidas en la costa atlántica con cerca de 10 millones de toneladas, 16 mil toneladas, y en el interior con cerca de 8 mil toneladas. Aquí en el mapa se observa las regiones donde se cultiva normalmente el algodón en Colombia. Pasemos a la siguiente. Bien, en esta presentación estamos observando las plagas que hemos observado en el estudio de la revisión sistemática de literatura que hicimos. Tenemos que se encontraron las más típicas, están la mosca blanca, la estamos observando aquí del lado izquierdo de la imagen, la mosca blanca, el trips, el gusano rosado, aphids, y todas estas se encuentran en Colombia. ¿Sí? Observamos que se encontraron en la revisión sistemática y también se encuentran presentes en Colombia, y observamos que el gorgojo del algodón o el picudo del algodón, como se conoce, normalmente es bastante severo en muchos países. En Colombia está presente, en la costa está presente, en Córdoba está presente. No se encontró ningún estudio en la revisión sistemática que trabajara inteligencia artificial y con el algodón. Podemos pasar. Bien. Aquí no se actualizó la presentación de enfermedades, pero quiero mencionarles sobre enfermedades también. Las enfermedades del algodón se detectó en la revisión sistemática de literatura que está la pudrición de la raíz, presente también en Colombia, va a alterar blight, la alternaria y wilt. Todas ellas están presentes en Colombia y hay un porcentaje ya en minoría, pero también se encuentran en el estudio de la revisión. La que más estudió fue la pudrición de la raíz. En cuanto a la parte de tecnología o inteligencia artificial, hablaremos de estos aspectos: computación cognitiva, modelos predictivos, agricultura inteligente y la agricultura inteligente de mesa algodón. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien. Ok.
debemos estar en la presentación, está la computación cognitiva, correcto. Y en la computación cognitiva vamos a observar cómo se mezclan estos conceptos que hemos visto desde el objetivo general, los objetivos específicos y lo que estamos mencionando dentro de la revisión de literatura. La computación cognitiva es el uso de los modelos computarizados para simular los procesos del pensamiento humano, donde se vuelven complejos, donde se vuelven ambiguos, y por lo tanto la computación cognitiva ayuda en estos procesos de complejidad para hacerlos mucho mejor. Bien, de tal forma entonces que la computación cognitiva lo que busca es hacer una imitación de los procesos del cerebro humano para hacerlo de una forma mucho mejor. Pasemos a la siguiente. Estoy esperando que cargue. Bien, en esta presentación hablamos de las arquitecturas cognitivas. Las arquitecturas cognitivas lo que buscan es combinar lo que vimos en la computación cognitiva, esas estructuras del pensamiento humano, el comportamiento, de su funcionalidad, combinada con los algoritmos que nosotros conocemos de inteligencia artificial, de machine learning, toda esa cantidad de cosas que permiten hacer tareas, ejecutar la acción. Entonces, las arquitecturas cognitivas lo que buscan es hacer eso posible mediante la unión de estas dos cosas. Una estructura básica de las arquitecturas cognitivas la dio Nelson Nares, donde habla de una base que es el object level. En el object level se encuentran los algoritmos que ejecutan las tareas, y en la parte superior se encuentra lo que se denomina el meta level. El meta level es el que monitorea y controla lo que está sucediendo en el object level para de esa forma buscar mejorar lo que sucede en el object level. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, estamos viendo la presentación de modelos predictivos. En este caso queremos combinar entonces lo que se mencionó hasta el momento con los modelos predictivos. Ellos usan la estadística Perdimos a Raúl, ¿verdad? Sí, Soy yo el que no lo escucho. yo tampoco. Hay que avisarle. Si alguien puede avisarle. Yo le voy a decir. Sigue hablando, sigue hablando que ellos me están viendo a mí. ¿Oíste, Raúl? Se perdió la señal ahí por un momento, pero ya estoy dentro. Bien, entonces la agricultura inteligente lo que busca es reunir estos aspectos. Habla de una red de sensores
redes de sensores inalámbricos, cableados, ¿verdad? Con una serie de tecnologías que conocemos. La agricultura inteligente habla de conocer toda esta información del contexto, de retomar todo eso y gestionar los procesos agrícolas. Bien, pasemos a la siguiente. Estoy viendo la diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Mientras me carga acá la diapositiva, voy comentando entonces sobre la siguiente diapositiva. Bien, entonces, dentro de la revisión sistemática, aquí en la siguiente diapositiva debe hablar sobre lo que se encontró en la revisión de literatura. Lo que encontramos es que en su mayoría se trabajó con las enfermedades. Hubo una porción de esos artículos que fueron dedicados a las plagas. La mayoría de los algoritmos fueron orientados a la parte de los algoritmos de Machine Learning para clasificación, segmentación de imágenes, extracción de características, ¿sí? Y encontramos entonces unas plagas como por ejemplo la mosca blanca, trips o el gusano rosado. No sé, no se ha actualizado toda acá la diapositiva. Esperar un momentico para... Todos la están viendo, ¿verdad? El que no la está viendo es Raúl, nada más. Donde está el gráfico de los ríos, ¿sí? Porque en ese caso, anda, la vas explicando, yo voy saltando porque te tienes problemas tú con la red. Sí. Entonces voy explicándole. Las enfermedades que se encontraron en esta detección, se encontraron la pudrición de la raíz, ramularia, se encontró bacterial blight, y se encontraba alternaria y great middleware. Ahí está el gráfico correcto. Yo lo estoy viendo. Esas fueron las principales enfermedades que se encontraron. Y las técnicas de detección que se utilizaron para eso está las cámaras. Se utilizaron espectroradiómetros, sensores de humedad, sensores de temperatura del entorno, temperatura de la hoja. También se determinó con la humedad del suelo. Esos fueron los sensores que se utilizaron y microscopio. Las cámaras, valga la pena mencionarlo, que algunas se utilizaron solas, otras se utilizaron montadas sobre drones, otras se utilizaron sobre satélites y otras se utilizaron sobre aviones. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos algunas técnicas que se utilizaron para el gusano rosado, por ejemplo, o que se utilizaron para la root, que fue la más utilizada, por ejemplo, sobre todo para la clasificación, y que se utilizaron cámaras sobre todo para lo que fue el root, o es decir, la pudrición de la red, se utilizó ese tipo de sensores. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Bien, aquí tenemos entonces avances que se han dado en el diseño de la arquitectura metacognitiva, como le estaba mencionando. La arquitectura metacognitiva trata de simular esos procesos que se dan a nivel del cerebro humano. Las arquitecturas cognitivas comenzarían en la parte inferior donde está el ground level. El ground level está el contexto. En la parte derecha estamos observando lo que capta del entorno, en este caso las plagas y enfermedades. Estamos diseñando la arquitectura cognitiva de tal forma que pueda tomar esa información mediante cualquiera de los sensores, como se mencionaba en la revisión de literatura, y utilizando cualquiera de los equipos o plataformas para montarlo como los satélites o aircraft o drones, cualquiera de ellos. De esa red de sensores donde se puedan montar va a la nube, y de ahí a la nube va al granjero o
o al agricultor, que sería el que tomaría la decisión de decir, bueno, dentro de todos estos aspectos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quiero la analítica descriptiva o quiero analítica de diagnóstico, o quiero analítica de predicción o quiero analítica prescriptiva? Cualquiera de esos aspectos lo introduciría el agente cognitivo. El agente cognitivo lo subiría al siguiente nivel para lo que es el object level. El object level tomaría unas tareas que son las tareas de aprendizaje, comprensión, razonamiento o memoria. Eso se une entonces con la parte superior, que es la parte de la metacognición. La arquitectura metacognitiva, entonces, tenemos ahí en la parte superior izquierda el metaconocimiento relacionado con el metalearning. Bien, vamos a ver esas tres ahí. En ese caso, cuando hay un algoritmo o una tarea de machine learning, por ejemplo, que él tiene que hacer una predicción, esta tarea de aprendizaje que está en el object level ejecutaría la tarea de predicción con los metaparámetros, lo que va a configurar. Ahí entonces la parte superior, el meta learning, está observando al object level donde se ejecutan esta serie de interacciones. El meta learning está revisando lo que va haciendo y va aprendiendo eso. Ese conocimiento se almacena en una estructura que se conoce meta knowledge. Ese meta knowledge sería del aprendizaje de ese proceso de predicción de la plaga, por ejemplo, para determinar cómo se puede mejorar. ¿Sí? Si se puede mejorar por un algoritmo o si se pueden mejorar los metaparámetros de tal forma que él mismo haga ese proceso. Si va a ser, por ejemplo, una tarea de comprensión, es cuando el algoritmo tuvo una falla. El meta comprehension lo que hace es revisar esa falla, hace una traza de esa revisión y determina en dónde hubo la falla, ¿sí? Y esa falla, pues entonces estaría determinando dónde va a mejorarse. El razonamiento, pues son las tareas que se dan, ¿sí? Las tareas que se dan dentro del proceso de la tarea de predicción, por ejemplo. Él va a buscar cada uno de esos elementos que se encuentran en la tarea, está revisando el proceso y determina cómo se puede mejorar, cómo podría mejorar ese proceso en sí mismo en la tarea de planeación para un nuevo algoritmo o una nueva forma de ejecución. En la última sección, que es la de memoria, pues entonces estarían revisando cuando él está ejecutando la tarea de predicción en los pasos anteriores, por ejemplo, estaría determinando si la cantidad de variables que está manejando son muchísimas, si se escasearon los recursos, trata de mirar la forma más eficiente de mejorar los recursos físicos como tal de cómputo. Eso lo está revisando y controlando el meta level con la meta memoria, y ese aprendizaje lo va almacenando entonces en el meta knowledge específicamente de meta memory. Así vemos que entonces cada meta knowledge es parte de cada uno de los componentes relacionados con la parte del meta level y el object level. Eso que va ahí, que vota al final, lo vota el agente cognitivo. El agente cognitivo, eso que estamos viendo ahí, es un ciclo cognitivo, ¿sí? De cada una de las tareas. Si es, por ejemplo, para diagnóstico, hace un ciclo cognitivo. Si es para predicción, hace un ciclo cognitivo con esta tarea de predicción mejorando eso. Si es prescriptivo, igualmente hace el mismo ciclo con cada una de las tareas para poder mejorar ese proceso. Bien, este es un avance de la arquitectura metacognitiva. Podemos pasar a la siguiente. Bien, hasta el momento entonces, como les mencionábamos, teníamos los avances del SLR, la escritura metacognitiva. Por lo tanto, entonces, a continuación, las siguientes fases irían lo que es el proceso de la arquitectura metacognitiva, definirla, describir mucho mejor para poder publicar los resultados de esto, tener la captura de los datos, ¿sí? Esos datos vendrían de la red de sensores de las trampas que se encuentran actualmente manejadas por Agrosavia en Córdoba, con algodón. Ya hemos detectado algunas posibles fincas que están dispuestas a dar los datos de esas trampas.
tomar datos fotográficos de la evolución del pulgón. Actualmente están en los cultivos de algodón este periodo. Y posteriormente comenzar con la implementación de segmentos de la arquitectura cognitiva, porque como es complejo, pues habría que ir implementando, ir viendo. Inicialmente tenemos pensado comenzar con la parte de el learning y meta learning. Podemos pasar a la siguiente. Bien. Y por último, en la siguiente diapositiva, acá no se me ha cargado todavía, en la última diapositiva tenemos entonces darle gracias a ustedes por la presencia en esta charla, haberme escuchado. Disculpen los inconvenientes que se han presentado de última hora. Agradecerles también a la beca Bicentenario con Conciencia, el Fondo Nacional de Regalías, a la Universidad de PIB, Universidad de Córdoba y por supuesto a los tutores que tengo que me han dado un apoyo inmensurable. Muchas gracias. Arranca el espacio de preguntas, comentarios, adelante. Hola. ¿Cómo están? Sí. Hola, profe, dígame. Yo tengo una pregunta, pero antes como tres observaciones y ya luego la pregunta. Entonces, a mí me parece que en la parte agrícola, en vez de decir cuántas toneladas se producen, la parte del oro blanco y en qué partes en Colombia, que es como cosas de cultura general, mejor hablar de temas más agrícolas, como por ejemplo, cuáles son los síntomas de las plagas y las enfermedades, dónde atacan, cómo se hace la detección manual, cómo se sabe si una planta tiene gusanos o no, si se ve en la hoja, cambia el color, o sea, entender un poco más la parte agrícola de esas plagas, de cómo se detectan, cómo se atacan, cómo se fumigan, cuáles son los síntomas, en qué parte de la planta atacan, más que las generalidades pues, de la producción o de dónde se cultiva el algodón, porque como este tema es más de plagas. Bueno, en la parte Okay. de technology, yo creo que esa palabra suena como muy general. ¿Qué tal computer science? No sé, buscando pues como que un área del conocimiento, pues technology no es un área del conocimiento. De pronto puede ser computer science y la otra parte sí es la parte agrícola. Pues entonces, por eso, digamos, esto lo evaluaría cuando se haga pues la examinación, un experto en computer science, pues que sabe inteligencia artificial también, y un experto en la parte agrícola. Bueno, lo otro es, yo diría que la parte del SLR no hace tanto énfasis en las técnicas de detección, sino más bien en las técnicas de Machine Learning, pues que es más el área de nosotros, porque finalmente pues nosotros no vamos a profundizar mucho en las técnicas pues no vamos a proponer nuevas técnicas de detección pues como electrónicas, sino más bien las técnicas de Machine Learning. Y bueno, ya con respecto a las preguntas, pues sí tengo una pregunta y es, ¿cuál es la relación que hay entre los objetivos específicos y los desafíos que se encontraron en el SLR? Muy bien. Bueno, muchas gracias por sus apreciaciones, profe. Bueno, inicialmente, como les mencionaba, teníamos algunos objetivos, ¿sí? Esos objetivos, teniendo en cuenta eso, comenzamos a hacer la revisión sistemática. Al observar lo que encontramos en la revisión sistemática, definimos unos desafíos, ¿verdad? Que están relacionados con los objetivos. Pues, por ejemplo, acá dentro de los objetivos tenemos lo que es la predicción de plagas y enfermedades, la predicción de plagas. En los desafíos establecemos que podemos revisar cómo es el esparcimiento de esas plagas, ¿sí? O sea, predecirlo, utilizar las trampas de feromonas, por ejemplo, que actualmente se utilizan, pero no en combinación con inteligencia artificial. Eso va relacionado con los objetivos. Pues también tenemos lo que es la parte de la arquitectura metacognitiva, que no lo habíamos tenido específicamente así diseñado desde el inicio, pero que esta parte de la arquitectura metacognitiva ayuda a la mejora en esta serie de procesos. También se estableció otro desafío, que es lo que es la ingeniería de características, que se encontró como un vacío que hay en este proceso también de detección de plagas y enfermedades y la predicción debido a su complejidad.
Entonces se puede hacer eso tanto para plagas como para enfermedades, por ejemplo. Y pues también encontramos que estas predicciones y estas plagas también, perdón, estas predicciones se pueden extender a lo que es la prescripción, ¿sí? Entonces, en la analítica de datos ir un paso más allá, así que le agregamos esos desafíos también. Eso sería, no sé si tienen otro comentario. No, por mí, mucho. como para dejar otros comentarios. Sigue abierto el espacio de comentarios. Adelante, Esther. Adelante. Yo tengo varias observaciones. Quizá la más importante es que la parte teórica hay que mejorarla muchísimo, en general, ¿oíste? Sí, señor. Hay que hacer un buen trabajo a esa parte, que es además lo que les van a valorar más. Bueno, ahí ya en un correo electrónico te va a mandar todos los detalles, porque no pude poner en las mismas láminas porque te las estaba pasando. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Con el tema de todo lo que se viene haciendo en el tema de computación cognitiva, ¿cuáles son los avances reales que hay? Porque el metalearning hay grupos científicos a nivel mundial que están trabajando sobre ese tema. Pero en metarazonamiento, en metarepresentación, etcétera, es mucho menos el trabajo. Entonces, la pregunta es, en la realidad actual, en el ámbito de computación cognitiva, ¿qué realmente se está haciendo a nivel científico con implementaciones, con trabajo en cursos concretos de todas las áreas que tú mostraste en la arquitectura? ¿En qué más y en qué prácticamente no hay nada? Y es más un deseo. Bien. Sí, como lo mencionaban, por ejemplo, en lo que es Meta Learning, Google ya un paso agigantado en ese aspecto, ¿sí? Pero hay que meterlo en la arquitectura, aunque hayan muchos avances en ello, porque si no se vería como que le faltara algo. Entonces, sí se pueden mejorar cosas, pero hay bastantes avances ahí en ese aspecto. En la parte de memoria, perdón, en la parte de memoria no se han hecho avances tan significativos a nivel global y comprehension. En reasoning, con la parte de planeación, sí, se han hecho algunos aspectos, por ejemplo, en la parte automovilística, pero en la parte de esta arquitectura cognitiva, metacognitiva, perdón, en la parte de agro, pues en realidad es muy novedosa. A nivel general como tal, la más prominente hasta ahora, la más desarrollada es la MetaLearning, correcto. Las otras áreas todavía falta bastante por mejorar. Sí, quizás porque no me entendiste la pregunta. La pregunta no es porque tú lo hayas metido en arquitectura o no, sino realmente del área de computación cognitiva, en cuáles áreas consideras tú que realmente se va a poder avanzar, hay argumentos teóricos que le puedan dar soporte, en las que no se ha trabajado, ¿por qué no crees que se pueda trabajar en los próximos años? Es más una pregunta tuya, porque finalmente la computación cognitiva es como una, no sé cómo llamarlo, es un deseo, pero en la concreción ahí no hay los avances que uno aspiraría. Entonces la pregunta más por eso. Ok, ok, sí, señor. Bien. Es una pregunta para resolver, ¿verdad? Me imagino, o quiere que le conteste ahora.
Pues si tienes ideas, vale la pena que respondas. Sí, en Learning lo que yo he visto es bastantes algoritmos, ¿sí? Learning, Meta-Learning, lo que he visto bastante sobre los algoritmos de Google y muchos otros en otras áreas se ha estudiado bastante, profe. En Reasoning hay un Svegliato, si mal no recuerdo el autor, ha trabajado bastante en Reasoning. Son estudios que se han hecho muy recientes en los últimos 4 años, pero ha trabajado en la parte de tareas de planeación, cuando van a darle una ruta nueva, por ejemplo, a un automóvil, él ha trabajado en esa parte. En Meta Comprehension y Meta Memory no he visto, bro. No he visto. Sería mucho más eh, poco trabajado en ese aspecto. Bueno, amigo, da chance para una pregunta. Ya estamos terminando esta sesión porque se alargó mucho el arranque y ya se está cumpliendo la hora. Si alguien tiene algún otro comentario de cierre, bienvenidos. Ya estamos en la última parte.